La escritura del Señor nos dice, hermanos, en Santiago, capítulo 1, versículo 8, que más bien que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que duda, hermanos, el hombre que tiene un corazón en la incertidumbre y sobre todo en las cosas de nuestro Dios, hermanos, tarde o que temprano va a fracasar en las cosas de nuestro Dios. Porque pretender servir a Dios, pretender adorar a Dios, hermanos, con una devoción incompleta, con una devoción a medias, el único camino que nos espera es el fracaso, simple y sencillamente. El fracaso. Y esto, hermanos, nos puede afectar muy seriamente en nuestra salvación también. En las cosas espirituales de nuestro Dios, hermanos, no existe un término medio, es decir, ni a Dios ni a Satanás. No existe ese término, no existe esa condición. O eres de Dios o eres de Satanás. Y uno es el que elige en esa situación. Lo que pasa es de que a veces no nos damos cuenta de ello hasta que fracasamos. Como la historia que vamos a ver precisamente acerca de ese rey llamado Jehú. En el segundo libro de Reyes, capítulo 10, del versículo del 28 al 32, segundo libro de Reyes, capítulo 10, del versículo 28 en adelante, hablando con respecto a Jehú. De hecho, en el capítulo 9, Dios lo hace rey a este hombre. Y Dios conocía el gran celo que este hombre sentía hacia las cosas de nuestro Dios. Pero también sabía algo más. Y eso lo vamos a ver. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 28 en adelante, dice: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú, dice, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas no cuidó de andar en la ley, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y en aquellos días, dice, comenzó Jehová a cercenar, es decir, a restarle el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Pero ¿qué estamos viendo aquí precisamente, hermanos? Un hombre, hermanos, que mostró un gran celo de nuestro Dios al llevar a cabo todo cuanto Dios le había dicho, acabar precisamente con Baal, con toda la idolatría que se estaba efectuando en Israel, hermanos, por causa de Acab, que este rey había permitido todo eso. Y no solamente él, sino también su esposa. Pero
lamentablemente vemos, hermanos, un caso que él no pudo simple y sencillamente llevar a cabo. Como le decía, hermanos, precisamente en un mundo religioso, en una vida espiritual, como le decía, no hay términos medios. O somos de Dios o somos del diablo. Pero no podemos nosotros decir, si me quedo aquí neutro, no va a pasar nada. O sea, si en realidad creemos en Dios, si en realidad confiamos en Dios, si en realidad es nuestro deseo darle la honra y la gloria a nuestro Dios, vamos a obrar siempre conforme a su justicia y nos vamos a mantener en ella hasta el último día de nuestra existencia, como el apóstol Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Lamentablemente, hermanos, este hombre de alguna manera representa a todos aquellos cristianos que se han convertido a nuestro Dios, que han decidido entregarle su vida a Dios, pero en ese trayecto, en ese proceso, hermanos, muchos han abandonado la fe, muchos han renunciado a la fe del Señor y al hecho de servir a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente y muy posiblemente, hermanos, no se convirtieron a nuestro Dios de corazón. Y como el Señor mismo nos dice en su palabra, el árbol por su propio fruto se da a conocer. Se da a conocer. Y eso trae consecuencias. Tarde o que temprano, hermanos, nuestra incertidumbre, nuestra duda manifestará precisamente va a poner en evidencia nuestra deslealtad para con nuestro Dios. Al seguir nosotros fieles pero a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, y al siempre darle prioridad lamentablemente al pecado y no a nuestro Dios. Jehú, hermanos, precisamente, como en el caso del rey Jehú, él estaba de alguna manera, principalmente estaba convencido, hermanos, de quién era nuestro Dios. Como lo vemos allá en segundo libro de Reyes, capítulo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Fíjese lo que pasó. Dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, o sea, una recámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta Ramot de Galaad. Cuando entró, él entró aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Dios. Herirás a la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. ¿Y qué hizo este hombre?
Ciertamente, hermanos, este hombre se levantó e hizo en toda la lectura del capítulo 9, vemos que hizo todo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y él aún así presumió, de hecho, hermanos, del gran celo que este hombre sentía precisamente por nuestro Dios. Que todo lo que había hecho precisamente, hermanos, era conforme al celo que él sentía por las cosas de nuestro Dios. Pero vemos que este hombre hizo todo eso, hermanos. Hizo todo eso. Todo lo que Dios le había encomendado, lo hizo. De hecho, en el templo de ese Dios falso llamado Baal, encerró a todos los sacerdotes que servían a esta idolatría, hermanos, y los mató a todos. Los mató a todos y a todos aquellos que de alguna manera también estaban asociados con estas personas. Todo lo acabó. Lamentablemente vemos precisamente, hermanos, que cuando llega el capítulo 10 y vemos acá en el versículo 31, en el versículo 31, mas Jehú no cuidó. Dice, más bien en el versículo 28 y 29 dice, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, a pesar de todo lo que hizo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Pues ¿qué hizo? Dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Acordémonos, hermanos, que Jeroboam Dios lo había constituido rey de Israel en la parte norte de Israel y le había dado 10 tribus. Iba a ser rey siempre y cuando este hombre se mantuviera fiel a nuestro Dios. Cosa que este hombre, cuando él vio, estoy hablando de Jeroboam, cuando este hombre veía cómo el pueblo descendía o subía a Jerusalén, hermanos, para adorar a nuestro Dios, este hombre empezó a temer a nuestro Dios. Empezó a temer más bien que en algún momento estos hombres lo iban a matar, lo iban a abandonar y matar. Y para que este hombre entonces al pretender salvar su vida, él hizo, hermanos, 2 becerros de oro en los lugares que se están señalando precisamente aquí, en Betel, dice, y en Dan, ¿okay? Para que el pueblo de nuestro Dios ya no subiera a Jerusalén a adorar a nuestro Dios. Y les hizo esos 2 becerros de oro, como lo que pasó precisamente en Éxodo, que era el caso de Aarón, cuando también él hizo un becerro de oro. Este es tu Dios. Con todos los metales, con todo el oro que el pueblo hebreo había obtenido, hermanos, por los egipcios, al habérselos dado, de esa riqueza, ellos fundieron el oro e hicieron un becerro de oro. Aquí se estaba repitiéndose la historia en el caso del rey Jeroboam. No solamente levantó 2 becerros de oro, sino que también constituyó un nuevo sacerdote, copiando la ley de Dios e implementando un nuevo sacerdocio, e hizo que el pueblo de Dios pecara, hermanos, apostatándose o cayendo en adulterio espiritual, adorando nuevamente estos becerros, y se quedaron ahí. Y lo que tenía que hacer Jehú, hermanos, aparte de todo lo que Dios le había encomendado, destruir también esos 2 becerros de oro, tumbarlos y destruirlos. Pero no lo hizo. ¿Dónde quedó todo ese celo, hermanos? Cuando se habla de celo, en la palabra hebrea es kina, ¿ok? Que implica ese enojo y esa entera solicitud para hacer la voluntad de nuestro Dios. Tal vez, hermanos, no estaba en el hecho de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Tal vez todo ese celo, toda esa prontitud, todo ese deseo, hermanos, de hacer lo que Dios le había dicho, era por su gloria.
y para su propia honra y no para glorificar a nuestro Dios. Entonces, uno podría preguntarse, ¿acaso Dios no podía ver lo que iba a suceder con este hombre? ¿Acaso Dios no se equivocó también al haber designado a este hombre, el haberlo hecho rey? Si Dios sabía que este hombre le iba a fallar, no iba a cumplir con toda su voluntad, entonces ¿por qué lo ungió como rey? ¿Por qué lo eligió? ¿Te das cuenta cómo es que aún Dios también se equivoca? Dirían los ateos. Pero no es así, hermanos. No es de que Dios se equivoque, como habrán pensado también en el caso de Judas Iscariote, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo eligió como de entre uno de sus apóstoles. Si él sabía que lo iba a traicionar, entonces ¿por qué lo eligió? ¿Te das cuenta cómo es que a veces los dioses también se equivocan? No, hermano, no es así la situación. Dios sabe, hermanos. Dios sabe el deseo que hay en mi corazón, el deseo de servirle y de adorarle. Pero aún Él podría saber si yo me puedo equivocar en algún momento. Mas sin embargo, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de que Dios es un Dios justo, equitativo, Él aún así, mi hermanito, Él aún así nos da la oportunidad para que hagamos el bien, para que hagamos lo correcto. Él no nos priva, hermanos, de hacer el bien, como lo que pasó precisamente con Caín. Cuando Dios le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Caín no hizo lo que Dios le había pedido y como tal, Dios no se agradó de él ni de su ofrenda. Y aún le estaba diciendo, aún así, si estás pensando en matar a tu hermano, tú puedes evitar eso, haciendo el bien. Pero él decidió hacer lo contrario. Dios siempre nos da la oportunidad de hacer el bien, a pesar de que en algún momento uno se puede equivocar. Pero Dios no se equivoca, hermanos. Y Dios no es un hombre para que se arrepienta y ni mienta. Lo que pasa es que este hombre, hermanos, no se entregó por completo a nuestro Dios, no había entregado por completo su corazón a nuestro Dios, no puso completamente su confianza y su temor a nuestro Dios. Lamentablemente su temor y su confianza estaban más en la idolatría, demostrando así, hermanos, una total inconsistencia en su devoción a nuestro Dios. Por eso Santiago, el Espíritu Santo nos dice en Santiago 1 versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo aquel que duda nunca va a lograr sus objetivos. Se puede aplicar en un término familiar, se puede aplicar en un término profesional, laboral, como también en el término espiritual. Y de esta manera, hermano, nuestra inconsistencia tarde o que temprano se va a manifestar mediante nuestra infidelidad a nuestro Dios, mediante nuestro apego a las costumbres y tradiciones del mundo y mediante nuestro propio pecado. Lamentablemente en la iglesia muchos cristianos están haciendo lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente muchos se están convirtiendo, no se están convirtiendo de verdad a nuestro Dios. Una verdadera devoción a nuestro Dios, hermanos, consiste en estar siempre dispuestos a renunciar a tu propia vida, dispuestos a morir al pecado,
dispuestos a seguir fiel a nuestro Señor. Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame fielmente. Pero muchos hermanos quieren solamente nombrar al Señor como nuestro Señor, pero no queremos hacer las cosas que Él quiere. En la iglesia, hermanos, puede haber muchos convencidos, mas no convertidos. Y en su caso, y en el mío, ¿somos personas convencidas o somos personas convertidas de corazón a nuestro Dios, hermanos? Por eso, tristemente, hermanos, muchos cristianos le están ofreciendo a nuestro Dios una devoción a medias. ¿Por qué razón? Porque precisamente y tristemente no nos hemos convertido a nuestro Dios de corazón. Cuando hay dudas, como lo decía, cuando hay dudas en nuestro corazón, hermanos, sobre el poder de nuestro Dios, tarde o temprano nuestras propias acciones lo demostrarán. Como en el caso mismo del profeta Jeremías con el pueblo de Israel, en donde el profeta le decía: ¿por qué claudicáis en vuestros corazones? Si su Dios es Baal, servirle a ese Dios. Pero si nuestro Dios es Israel, servimos al Dios de Israel. Y para que sepan que el único Dios que existe, Dios se va a manifestar ante ustedes. Jeremías clamó a nuestro Dios, no era Jeremías, perdón, era Isaías. Clamó a nuestro Dios, hermanos, y descendió fuego del cielo. Consumió todo el holocausto, toda la leña y toda el agua. Pero el profeta del Señor les decía: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? ¿Por qué dudan? Una vez que el pueblo vio el poder de Dios, hermanos, se convirtieron verdaderamente a nuestro Dios. Necesitaban ver el poder de nuestro Dios. Pero ahora, hermanos, si el rey Jehú, hermanos, en realidad hubiera entregado su corazón completamente a nuestro Dios, su devoción también hubiera sido completa. Pero tristemente no lo fue. Como estamos viendo aquí, falló. No destruyó, hermanos, estos becerros de oro. No destruyó ese lugar, porque lamentablemente sus celos y devoción, hermanos, no le alcanzaron para más. Si dejamos, hermanos, perseverar en el celo de nuestro Dios, simple y sencillamente nuestra devoción se verá afectada, dañada. En verdad, hermanos, óigalo bien, en verdad somos cristianos creyentes en nuestro Dios. En verdad somos cristianos convertidos a nuestro Dios enteramente. ¿O estamos aquí solamente porque no tenemos otro lugar a donde ir? ¿O estamos aquí porque simple y sencillamente me trajeron a fuerzas? ¿O porque es meramente para cumplir? ¿O estamos aquí porque realmente hemos sido persuadidos y convertidos por el amor de nuestro Dios? Acuérdese, el árbol por su propio fruto se dará a conocer. Por eso, hermanos, si nosotros no queremos perecer en nuestro intento por servir y adorar a nuestro Dios, acuérdese lo que mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo decía allá en Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, dice, este será salvo. Y 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no solamente eso, hermanos, no, porque aún también a veces somos esclavos de nuestras propias costumbres o de nuestros propios pecados. Es decir, que a veces nuestro corazón, hermanos, está más inclinado a lo que las costumbres, a las que las tradiciones nos ofrecen. El pueblo judío, hermanos, se encaminó precisamente hacia estas religiones por lo que ellas les ofrecían. Muchas de ellas, hermanos, les ofrecía una libertad de tener sexualidad con quien ellos quisieran. El obrar conforme a la carne. Aquí no te vamos a restringir de nada.
Aquí no te vamos a prohibir a que no hagas nada. Aquí todos tenemos libertad de hacer lo que nosotros querramos. Aquí nosotros adoramos a nuestro Dios con sacrificios carnales que son de placer. Hablamos en cuanto a esa palabra de lo que es ¿qué palabra dijimos hace rato, Ali? De lo que le gusta a uno a veces es a las personas que les gusta el maltrato físico, masoquista, el masoquismo, ¿no? Que no es solamente que les guste el ser maltratados, sino que a veces estas personas encuentran placer en el dolor. Placer en el dolor. Y es por eso, y recurren a ese tipo de cosas. Y lamentablemente, hermanos, estas costumbres y tradiciones ofrecían eso, cosas que lamentablemente mucha gente va en pro de ellas. Como mismo el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, ¿no? En donde precisamente dice, algunos irán en pos de estas cosas, no estarán dispuestos a sufrir por causa de la verdad, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído a la verdad. ¿Okay? Porque la gente a veces prefiere más una vida del mundo, una vida más carnal, hermanos, y esto lo lleva precisamente al hecho de estar esclavizado todavía en las costumbres y tradiciones, como la misma lo que estaba pasando con Jehú. ¿Por qué él no derrumbó esto? ¿Por qué él no destruyó estos becerros de oro? No hay otra explicación más, hermanos, que el simple hecho de que no lo quiso hacer, tal vez por temor al pueblo. O tal vez porque esto a él también le complacía. Si esto, hermanos, pasó con Jehú, esto puede pasar también con muchos cristianos, que lamentablemente, hermanos, a veces nos alejamos más de nuestro Dios, como lo dice en 2 Corintios capítulo 11, del versículo del 1 al 3. Y por último, hermanos, porque ya el tiempo lo tengo encima, porque todavía somos esclavos del pecado. Cuando uno está atado todavía al pecado, hermanos, esto implica que uno carece simple y sencillamente del temor a nuestro Dios. El Proverbio 1:7 nos dice, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Es decir, que una vez que uno obtiene conocimiento, hermanos, el mismo conocimiento de nuestro Dios va a infundir pánico en nuestro corazón para que nosotros no obremos en contra de Dios al no obedecer sus mandamientos. Pero a falta del temor a nuestro Dios, hermanos, nos seguimos siendo atados al pecado. Tristemente, el celo del rey Jehú, hermanos, simple y sencillamente no le fue suficiente. No le fue suficiente para vencer su temor, su pánico a lo idolátrico y a su pecado mismo. No le fue suficiente para ser fiel a nuestro Dios y hacer la voluntad de nuestro Dios. Y eso comprobó una vez más, hermanos, que su espíritu y que su alma estaban atados aún todavía al pecado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de cometer el mismo error, como precisamente pasaba con los hermanos de Galacia, que ellos querían volver nuevamente al ritualismo judío, como lo vemos allá en Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 4, en donde ellos estaban cayendo de la gracia de nuestro Dios por querer seguir apegados al pecado. O mismo Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, todo tipo de pecado.
Se está hablando de cristianos, hermanos, que vivían su vida en el pecado mismo, sin temor a nuestro Dios, y que de alguna manera pretendían mostrar una devoción a nuestro Dios, pretendiendo así, hermanos, engañar a nuestro Dios. Y la escritura es muy clara, hermanos. No erréis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esto, hermanos, triste, lamentablemente, está pasando en muchos cristianos nuestros, que aún estando en la iglesia del Señor, hermanos, todavía dudan, todavía consecuentan en su pecado, todavía son esclavos de sus propias tradiciones y costumbres, mostrando así, triste, lamentablemente, hermanos, una devoción a medias. Por eso, si nosotros no deseamos ser poseedores de una devoción a medias, conociendo ya las consecuencias, a dónde nos pueden llevar, hermanos, conociendo ya el destino terrible que nos puede pasar, hermanos, que es la muerte, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Es por eso, hermanos, que si en realidad nosotros queremos tener una devoción realmente completa a Dios, que agrade a Dios y mediante la cual yo pueda darle la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Convirtámonos a nuestro Dios, hermanos, completamente, como lo decidimos hacer cuando nos convertimos al Señor. Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de paz. Arrepentíos y convertíos, es decir, esa palabra convertíos, es decir, volverse a Dios, pero en obediencia. En obediencia. Estemos dispuestos, hermanos, a renunciar a nuestra vida para entregarle nuestra vida al Señor y que Él sea quien reine, quien gobierne nuestro corazón, para que de esta manera, hermanos, en ningún momento nosotros empecemos a voltear al mundo otra vez, a las tradiciones y a las costumbres o a nuestro propio pecado. Porque si hacemos eso, hermanos, el único lugar que nos espera son las llamas del infierno. Son las llamas del infierno. Y lo triste del punto, hermanos, es de que si usted manifiesta una devoción a medias, ¿sabe quién va a estar al pendiente? Sus hijos. Y sus hijos después van a seguir su mismo ejemplo. Y van a terminar en el mismo lugar, que es el infierno. ¿En verdad eso desea para sus hijos? ¿En verdad eso desea para su alma? Yo estoy seguro que no. Cantemos, hermanos, un himno para la honra y gloria de nuestro Dios y que meditemos sobre esto.